Muy cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar la trigonometría y sus aplicaciones. Mi nombre es César Augusto Larrota Rodríguez, soy físico, magíster en gestión y auditorías ambientales. El día de hoy vamos a trabajar este tema relacionado con la trigonometría y sus aplicaciones. Vamos a dar una bienvenida, una introducción. Vamos a conocer los propósitos de esta actividad, una prueba diagnóstica, un desarrollo, una actividad de aprendizaje colaborativo, una actividad de evaluación. Vamos a conocer las conclusiones, las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente los créditos de la persona que ha creado esta actividad. Bienvenidos. En esta actividad aprenderemos a ver y entender la importancia de las funciones trigonométricas y sus aplicaciones. Diferenciaremos el teorema de Pitágoras, de la ley de los senos, de la ley de los cosenos y veremos sus aplicaciones. El propósito de esta actividad es reconocer los principios básicos de las funciones trigonométricas, identificar la función del teorema de Pitágoras, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Previo a el desarrollo de esta actividad, haremos una evaluación diagnóstica cuyo objetivo es determinar el nivel de conocimiento que se tiene previo de trigonometría previo a esta actividad. Y también identificaremos las falencias y fortalezas previas mediante esta prueba diagnóstica. Pueden darle clic en este enlace, ¿sí?, que los llevará a esa prueba diagnóstica y le podemos dar comenzar. En esta prueba, la primera pregunta nos dice: el triángulo mostrado en la figura, ¿cómo se clasifica? Rectángulo, acutángulo, obtusángulo, isósceles. Para ello debemos tener el previo conocimiento de que es un triángulo rectángulo. También nos está diciendo cuál será el valor del cateto desconocido. Si conocemos un lado que vale 4, la hipotenusa que vale 5 y no sabemos el cateto desconocido. Para ello entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, si lo conocemos, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces lo que tenemos acá es la hipotenusa al cuadrado menos un lado al cuadrado raíz cuadrada. Para ello vamos a utilizar la calculadora y tendríamos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16, y el lado es 3. Ahora, un lado alfa, este ángulo alfa, vale 25. ¿Cuál será el valor del ángulo teta? Recordemos que la suma de los ángulos dentro de un triángulo es de 180. Tendríamos 90 más 25, 115. Para llegar a 180 nos haría falta 65, ¿no? Y el lado conocido sería el lado desconocido teta, ese ángulo es 65 grados. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa para esta situación? Recordemos nuevamente
que sería la sumatoria de los lados al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Y esto nos da 29. La hipotenusa en esta situación es 29. Bueno, ahora, si el ángulo alfa vale 45, ¿cuánto vale el ángulo teta? Fíjense que la suma de esos ángulos debe dar 180. Tenemos 90, 45 y nos haría falta otros 45. Si el ángulo teta vale 30, ¿cuánto valdrá alfa? Pues recordemos que la suma de estos dos sería 90 más 90, 180. Tenemos 30, sería 60. En el triángulo anterior la suma de los ángulos internos es... La suma de los ángulos internos es 180. El teorema de Pitágoras se enuncia así. En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En todo triángulo rectángulo se cumple que el valor de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Recordemos que estamos hablando de triángulos rectángulos. Entonces, en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El triángulo mostrado en la figura se clasifica como escaleno, equilátero, isósceles, obtusángulo. Equilátero es cuando tiene todos los lados iguales. Sería un triángulo escaleno. Si el ángulo teta vale 50, el valor de alfa es 40 más 50, 90 más 90, 180. Con esto podemos finalizar la prueba diagnóstica. En este caso tenemos el 100% de la actividad. Nuestros conocimientos previos han sido evaluados. Ahora podemos continuar con la profundización del tema. Mediante la siguiente actividad podemos profundizar más a detalle las herramientas de la trigonometría. Podemos darle clic en este enlace y vamos a profundizar esas actividades. Las funciones trigonométricas. Para ello vamos a identificar la trigonometría, el teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, la ley de los senos, la ley de los cosenos, cuándo utilizar la ley de los senos, cuándo utilizar la ley de los cosenos, o las razones trigonométricas, o el teorema de Pitágoras. La trigonometría se usa en las matemáticas y tiene muchas aplicaciones. Tenemos las funciones trigonométricas para la solución de triángulos, ¿sí?, que involucren lados y ángulos. En este caso tenemos el teorema de Pitágoras, que se utiliza para la solución de triángulos rectángulos. Este teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, la suma del cuadrado de los lados. De esa manera podemos conocer un lado desconocido, en este caso la hipotenusa. Conociendo el lado A y el lado B podemos encontrar la hipotenusa. Aquí podemos elevar el lado A al cuadrado y el lado B al cuadrado y quitar ese cuadrado, pasarlo como raíz. Entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Pero si nosotros necesitamos hallar el lado A o el lado B y conocemos la hipotenusa, entonces si queremos conocer el lado A,
pasamos este b al cuadrado a restar y nos quedaría c al cuadrado menos b al cuadrado raíz cuadrada. De esa manera encontramos el lado a. Si queremos hallar el lado b, pasamos a al cuadrado al otro lado y nos quedaría c al cuadrado menos a al cuadrado raíz cuadrada igual a b. De esta manera podemos utilizar el teorema de Pitágoras para la solución de triángulos rectángulos conociendo dos lados y desconociendo un lado. Las razones trigonométricas también nos permiten trabajar con triángulos rectángulos. En este caso, el cateto adyacente está relacionado con la función coseno. Coseno del ángulo alfa. Fíjense que aquí está el cateto adyacente, que involucra el ángulo alfa y la hipotenusa. El cateto opuesto involucra el seno del ángulo, la hipotenusa, ¿sí? Ese es con el cateto opuesto. Y el cociente entre la función seno dividido en la función coseno, o sea, seno sobre coseno, nos daría la función tangente. Y si hacemos esta división, nos quedaría cateto opuesto dividido en cateto adyacente. De esta manera tenemos esas razones trigonométricas para conocer o la hipotenusa, o el cateto adyacente, o el cateto opuesto. Otra herramienta muy útil, pero ya no para triángulos rectángulos, sino triángulos oblicuos, es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos permite encontrar un lado conociendo dos ángulos y un lado. Es decir, que si queremos encontrar el lado A, este lado largo rojo, podríamos conocer el ángulo alfa, el ángulo beta y el lado B. Esta función, esa ley de los senos, se utilizan en pares de igualdades. Por ejemplo, si quisiésemos trabajar con B y C, igual le haríamos B sobre seno de beta igual a C sobre seno de alfa. Y podríamos encontrar alguna de estas variables desconocidas. Podríamos encontrar el ángulo beta o el ángulo alfa, conociendo dos lados y un ángulo. O conociendo dos ángulos y un lado, podríamos hallar el segundo lado. ¿Sí? De esta función hay cuatro variables, B, C, beta y gamma. Y nos permitiría con tres variables conocer el cuarto valor de la variable desconocida. La ley de los cosenos la utilizamos también en triángulos rectángulos, conociendo dos lados y un ángulo. Fíjense que aquí tenemos el lado B y el lado C con el ángulo alfa para hallar el lado A. O en esta situación conocemos el lado A y el lado C con el ángulo beta podremos hallar el lado B. Conociendo los lados A y B y el ángulo phi, conocemos el lado C. Entonces, la ley de los cosenos nos permite, conociendo dos lados y un ángulo, hallar un tercer lado. Esos son los lados A, B y C. Y esos son los ángulos beta, phi y alfa. Recordemos la diferencia entre la ley de los cosenos y la ley de los senos. En la ley de los cosenos conocemos dos lados y un ángulo, y en la ley de los senos conocemos dos ángulos y un lado. Bueno, entonces hemos visto el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Continuando con la presentación, podemos armar una herramienta de aprendizaje colaborativo. Con esos conocimientos previos que acabamos de adquirir, de
el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, la ley de los senos y la ley de los cosenos, podemos trabajar en un documento colaborativo al cual podemos acceder mediante este enlace. Una vez abramos ese documento, vamos a trabajar colaborativamente. Ese es un documento que está en la red y lo compartí para que cada uno de ustedes dé un ejemplo, ¿sí? Le pone un título. En este caso yo le puse título La longitud de la sombra de una escalera. El autor, César Augusto Larrota, y le ponemos el título Ejemplo 1. Acá tenemos una escalera y una sombra de la escalera. El enunciado del ejercicio dice: si la escalera de la imagen es de 3 metros de longitud y forma un ángulo de 45 grados respecto a la vertical, ¿cuál será la longitud de la sombra? Para solucionar ese ejercicio podemos identificar qué herramienta de las que acabamos de adquirir podremos utilizar para solucionar el ejercicio. Tenemos la hipotenusa, el lado más largo, vale 3, y el ángulo que forma con la horizontal, 45 grados. Queremos conocer el cateto adyacente. Y recordemos que la función que nos relaciona el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa es la función coseno. Entonces fíjense que el lado X viene a ser el cateto adyacente, la hipotenusa el lado más largo que vale 3 y el ángulo 45 grados. Entonces podemos conocer que la longitud de la sombra, la longitud X o el cateto adyacente, es igual a el producto de la hipotenusa por el coseno de 45. Y eso nos da 2.12 metros. La respuesta nos dice que, aquí podemos ponerlo en negrilla, indicando que la respuesta es la longitud de la sombra es de 2.12 metros. Aquí voy a dejar un espacio para calificación, para que ustedes evalúen este ejemplo que yo he hecho, ¿sí? Y pongan su nombre como par evaluador. ¿Quién evaluó esta actividad? Y además, la persona que evalúa también va a hacer su ejercicio, va a poner un título acá, su nombre, el ejemplo, y también va a ser evaluado por un compañero. Así tenemos varios títulos, autores, ejemplos, calificación y el nombre del par evaluador. De esta manera vamos a construir un documento que nos relacione las funciones trigonométricas y sus aplicaciones. Listo, esa herramienta es la de aprendizaje colaborativo. Bueno, hemos adquirido unos conocimientos, hemos hecho un conocimiento colaborativo y hemos tenido una herramienta que nos evalúa previamente nuestros conocimientos. Ahora sí venimos con la herramienta de evaluación. Le damos clic en este enlace, ¿sí? Prueba tus conocimientos y nos abre el siguiente quiz de las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Dice: la longitud de la escalera se calcula ¿con qué función? Con el teorema de los senos, teorema de los cosenos, el cual busca el cateto opuesto, la ley de los senos que busca el cateto adyacente, o el teorema de Pitágoras y se busca la hipotenusa. Con los conocimientos previos podemos utilizar los dos lados para hallar la hipotenusa, y eso lo adquirimos con el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Para encontrar la longitud de esta rampa, ¿cómo encontramos la longitud de esta rampa? Con el teorema de los cosenos, el teorema de los senos, el teorema de Pitágoras. Si nosotros recordamos la teoría, podemos utilizar el teorema de los senos, porque conociendo dos ángulos y un lado, podemos hallar un segundo lado.
Entonces la respuesta sería el teorema de los senos. Ahora en esta situación tenemos dos ángulos y un lado. Para calcular la altura de la montaña más alta utilizamos, ¿qué utilizamos? Dos ángulos y un lado. La función que involucra dos ángulos y un lado, ¿sí? ¿Será que el teorema de Pitágoras? No, porque el teorema de Pitágoras necesita conocer dos lados para hallar un tercer lado. En el teorema de los senos, conociendo dos ángulos y un lado. O el teorema de los cosenos, conociendo dos lados y un ángulo. Tenemos dos ángulos y un lado. La función sería... La función sería... Aquí nos devolvió. Aquí dijimos que era el teorema de Pitágoras, teorema de los senos, y aquí tenemos el teorema de los cosenos. Muy bien, con esta herramienta hemos probado los conocimientos adquiridos con esta actividad. Continuando, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues el teorema de Pitágoras nos permite, el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas nos permiten trabajar y solucionar triángulos rectángulos. La ley de los cosenos nos permite solucionar un triángulo que se conocen dos lados y un ángulo, mientras que la ley de los senos nos permite solucionar triángulos de los cuales conocemos dos ángulos y un lado. Las referencias bibliográficas utilizadas en esta actividad las presentamos a continuación. Los créditos. El autor de esta actividad, mi nombre, César Augusto Larrota Rodríguez, soy físico, magíster en gestión y auditorías ambientales. Y esta actividad fue realizada el día 8 de febrero del 2022 en la ciudad de Tunja. Bueno, muchas gracias por su participación. Espero que estas actividades sean muy provechosas para ustedes. Hasta luego.